Bendiciones, mis amados. Qué bueno es nuestro Dios de permitirnos una vez más de esta parte de su gloria, es decir, desde la tierra, estudiar y escudriñar su palabra, su bendita palabra. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Pues necesito ahora en estos momentos hacer algunos recordatorios y recordar lo que estudiamos en la clase pasada. No existe explícitamente ningún hombre o mujer con el título de pastor, eso ya lo vimos. Y que dicho título se le da y se le acredita solamente a dos personas divinas, al Padre y al Hijo. Ya lo vimos también, ¿verdad? Pero también vimos cómo Dios había levantado a mujeres líderes en la iglesia primitiva, en el primer siglo de la iglesia. Ya vimos esos ejemplos. Vimos como el mismo Pablo que manda a callar, es decir, el Espíritu Santo por medio de Pablo manda a callar a las mujeres en la iglesia, no les permite enseñar, sométese a su marido. Y si tienen alguna duda, pregúntenle en su casa, no aquí, no hablen más. Es lo que estaba regañando el apóstol Pablo a dos iglesias que estaban altamente pecaminosas. Eso hoy en nuestras iglesias tiene que tener estas características para que aplique esos mandamientos, esas prohibiciones para la mujer. No puede ser en toda, ¿verdad? Pero este mismo Pablo que estaba mandando callar a las mujeres y poniéndole ciertas prohibiciones, lo vemos después mencionando a la mujer antes que el hombre, a Priscila y a su esposo. Es decir, hubo un cambio ahí. Yo pienso que el apóstol Pablo haya madurado en la fe. Entró primeramente con aquel arrastre de judíos que las mujeres prácticamente ni las contaban, en ninguna parte las contaban con ellas. Él entró de esa forma, pero después fue madurando. Porque ya después cuando el apóstol Pablo escribe que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, que todos somos uno en Cristo, que somos un solo cuerpo, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo ahí, lo mismo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, que Él soberanamente puede utilizar a cualquiera de nosotros, hembra, varón, los colores, lo que sea, ¿verdad? Esos son atributos de Dios. Pues vamos a estudiar y saber o recordar, porque algunos lo saben ya, dónde salió esto de este título a un hombre o una mujer en nuestras iglesias, es decir, del pastorado. ¿De dónde salió esta palabra, este título? Primeramente vamos a ver en la palabra cuáles títulos se utilizaban en las iglesias del primer siglo para dar a conocer al líder principal de las iglesias, ya que siempre tuvieron líderes también, ¿verdad? Los primeros líderes fueron llamados apóstoles. Esta palabra significa enviado. Los 12 apóstoles fueron los primeros enviados a predicar el evangelio. Después del libro de Hechos, hasta hoy, a los líderes de las iglesias se les daba como nombre ancianos. Este título viene desde el tiempo de Moisés hasta nuestros días. La iglesia del primer siglo encontró en el oficio tradicional del anciano un buen modelo conveniente para el liderazgo en la iglesia. De allá vino para acá, ¿ves? El apóstol Pablo recalcó la importancia del liderazgo de ancianos en la provincia de Asia al nombrarlos en cada ciudad en la que había sido establecida la iglesia. Otro nombramiento como máximo líder de la iglesia, el obispo. Este máximo líder salía de los mismos ancianos, ¿ven? Otro título de los líderes de las iglesias fueron los diáconos, siervos, servidores. El apóstol Pablo habló de Timoteo como un buen ministro, como un buen diácono, ¿ven? Ahora, pero de todos estos nombres dados a los líderes de las iglesias, el que más se asemeja a lo que hoy conocemos como pastor es el obispo. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, especifica varios requisitos para dos posiciones de liderazgo en la iglesia. Los requisitos para el obispo y para los diáconos. Pero no sería difícil el énfasis que hace Pablo sobre el carácter de un obispo: ser intachable, esposo de una mujer, moderado y sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no borracho, no pendenciero, ni amigo del dinero,
sino amable y apacible. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 3. Quiere decir que con todas estas características que debe mantener un obispo, aquí se piensa que sea el pastor hoy. ¿Ok? Después de entender esto, la buena pregunta sería, ¿de dónde salió el cambio de obispo a pastor? Es como si fuera un sinónimo, ¿ves? De la palabra obispo a pastor. A la luz de la verdad tenemos unas cuantas referencias del Nuevo Testamento al pastorear. La palabra pastorear sí aparece. Como una función de los ancianos, no como un pastor. Pero no existe ninguna mención de un pastor a tiempo completo. Es decir, tú eres el pastor de esto a tiempo completo. No, era una función de los ancianos. Y que este pastor, y esta palabra pastor, a tiempo completo y que iría más allá de la función de un anciano local, nunca existió eso en la iglesia del Señor. ¿Ok? Ahora repetimos la pregunta, ¿de qué mente o de cuáles mentes salió la idea de cambiar los títulos de obispo por pastor? El uso del término pastor para referirse al título protestante común de estos tiempos modernos data de los días de Juan Calvino y de Ulrich. Ambos hombres y otros reformadores parecen haber tomado el término pastor para reemplazar al obispo o sacerdote de la Iglesia Católica Romana en las mentes de los protestantes seguidores de ellos. Pero estos hombres, como los demás, ahí donde ellos cometieron este error. Pero estos hombres, como los demás, al cambio de estos títulos, por decirlo de alguna manera, no tuvieron en cuenta que en la iglesia del Señor Jesucristo no hay ovejas tampoco. Es decir, cambiaron el nombre de obispo a pastor. Pero estos pastores no tienen ovejas ahora tampoco. Si nos fijamos bien, escuchen bien esto, después de florecer la iglesia del Señor en Hechos, la palabra oveja se desapareció en la Biblia para referirse al cuerpo de Cristo, es decir, a nosotros. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 18, mira lo que dice, a los suyos vino y a los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra nos dice que creer en Jesucristo nos dio potestad de ser ovejas de Dios, sino hijos. Ninguna oveja puede heredar el reino de los cielos, hermano, sino los hijos. Amén. Es por eso que cuando el Espíritu Santo inspira a los autores del libro de Hechos en adelante, cuando se refiere a nosotros, nos llama hermanos, santos, amados, siervos, fieles, hijos de Dios. Amén. Cuando el Espíritu Santo inspira a la Escritura a estos hermanos para que escriban algo sobre nosotros, nos titula así, nos nombra así. En ningún momento nos dice oveja. La palabra hermano, miren esto, se usa para referirse a nosotros en el Nuevo Testamento 343 veces. 97 en los evangelios. Sabemos que los evangelios no pertenecen al Nuevo Testamento, porque ninguno de ellos vivió en el Nuevo Testamento. Ahí estaba la figura de Cristo, pero ellos no vivieron el Nuevo Testamento, no vivieron la gracia, pero fueron contados ahí. 97 veces el Señor de la Gloria pronunció la palabra hermanos. 57 en el libro de Hechos, en un solo libro 57 veces. Y 113 en las epístolas Paulinas. El apóstol Pablo fue el que más escribió la palabra hermano refiriéndose a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿de dónde sale este grave error de muchos pastores y predicadores, como también de maestros, de dirigirse a la iglesia del Señor llamándole ovejas? ¿Por qué todavía se llama ovejas así? Mateo capítulo 15, versículo 24. Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí hay un grave error. Estas ovejas que está hablando Cristo no se refiere a nosotros. Nosotros nunca fuimos ovejas del pueblo de Dios. Nunca. Nunca fuimos israelitas. Aquí dice, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, de las 10 tribus del pueblo de Israel, que se separaron, ¿verdad? 2 abajo, la casa de Judá, y 10 tribus arriba. Esas son las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Nosotros nunca fuimos ovejas.
Juan capítulo 10, versículos 27 y 30. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo ahí? A nosotros, los gentiles, no. Le estaba hablando al pueblo de Israel que sí eran sus ovejas. Nosotros automáticamente, hermano, de enemigo de Dios. Esta es la gran gracia de la gracia de Dios para con nosotros. Que nunca fuimos pueblo de Él, nunca fuimos ovejas de Él, nunca le buscamos, nunca ni siquiera sabíamos que existiera, lo negábamos todo el tiempo. Y de ahí pasamos a hijos de Dios. Es el gran triunfo de Cristo para con nosotros. La gracia es esa, que sin nosotros buscarlo, sin nosotros pedirle que nos salvara, nos salvó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros, los que nunca fuimos ovejas de Dios, ni fuimos pueblo terrenal de Él, cómo entramos entonces a ser hijos de Dios ahora? Todos sabemos que fue por medio de Cristo. Pero Dios tuvo que hablar ante algo de esto, ¿verdad? Mira Isaías, capítulo 65, versículo 1, mira lo que dice. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, tú y yo. Tú y yo nunca preguntamos por Dios. ¿Dónde está Dios? ¿A dónde hay que buscarlo? No. Me dejé hallar por los que no me buscaban. ¿Hallamos a Dios o no lo hallamos? Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Aquí en Isaías capítulo 65, versículo 1, habla de nosotros. Nosotros sí fuimos este pueblo, que nunca lo buscamos. Nunca preguntamos por Él. Sin embargo, Él se dejó. Como dice aquí la palabra, heme aquí a una nación, es decir, a nosotros que nunca lo buscamos, ni invocamos su nombre. Amén. Uno de los problemas más graves que tiene el pueblo de Dios hoy predica sobre la soberanía de Dios. Dios es un soberano, pero se lo limita a conveniencia. El pastor, el predicador, el maestro enseña la soberanía de Dios a su conveniencia. Cuando les conviene dicen, no, Dios es soberano. Dios hace eso porque Él es soberano. Pero cuando el pastor, el predicador, el maestro no le conviene enseñar esto, dice, no, Dios es soberano, pero no puede estar en contra de su palabra. No, de ninguna manera. Ahora, para finalizar ya lo que estamos estudiando, ¿qué ustedes creen? Este cambio de palabras, de un título divino, dárselo a una persona que no tiene ovejas, ¿podremos seguirle llamando a nuestros líderes pastores después de conocer todo esto? ¿O por tradición se lo podemos seguir diciendo? Esa es la palabra tradición. La palabra pastor es una tradición. No es que sea el pastor de nosotros. Él es nuestro líder. ¿Ok? Yo le llamo pastor a mi pastor, ¿ok? Pero cuando no le llamo hermano, él no se pone bravo hasta ahora. Digo, por lo menos no lo he dicho. Pero quiero decirle hermano, ya. ¿Ok? La iglesia de Jesucristo está llena de tradiciones también. ¿Oyeron? Esta es la de nosotros. Hay muchas tradiciones. Pero hay tradiciones que no son pecados, que no te van a llevar al infierno, ¿ok? Porque realmente nuestros pastores, para llamarle pastores ahora, de cierta forma pastorean. Sí, pastorean. Porque hay ovejitas perdidas por ahí. En nosotros hay ovejitas perdidas, ¿ok? No todos somos hijos de Dios ahí, ¿ok? Desgraciadamente es así. Pues bendito sea nuestro Dios, hermano, que nos dé este entendimiento y este conocimiento de su palabra. Seguiremos llamándole a nuestros pastores pastor por tradición, pero no somos ovejas, ¿ok? No somos ovejas. Somos hijos de Dios. Amén. Tenemos que tener en cuenta eso. Somos hijos de Dios. El título más grande que existe en este mundo es ese. No hay un título más grande que ese. Aleluya. Gloria a Dios.